Gracias México, siempre en el corazón. Bueno, que el único representante del Reino de España y de Europa sea un diputado en Madrid, nacido en América Latina y con conciencia latinoamericana, es decir, que no se olvida quién es y de dónde viene, puede parecer una revancha de la historia y un poco de justicia poética. Pero yo creo que mi presencia también tiene un sentido político. Se lo he dicho así a mis amigos Giorgio Jackson, se lo he dicho también a David Adler, que como saben es nuestro John Reed, que es un americano del norte, pero no solo del norte, también del sur, por adopción y por compromiso político. ¿Por qué? Porque la internacional reaccionaria que está dando alas al neofascismo y al injerencismo en lo que ese gran cubano que fue José Martí llamaba Nuestra América, tiene sin duda al menos dos grandes centros operativos. Uno, evidentemente, son los Estados Unidos, con Miami o con Washington, convertidas en las grandes capitales del proyecto de odio y de crueldad que defiende pues, Donald Trump y su operador en el continente, Marco Rubio. Pero la otra es España. La otra está en Madrid, que es el centro en el que operan las derechas radicalizadas de Vox, del Partido Popular, que piensan que viven en el siglo XV, que piensan que son la reencarnación de Hernán Cortés y que, al igual que Trump, los pueblos de América son súbditos a los que hay que tratar como tales y nuestros recursos, el agua, el litio, las tierras, son un botín objeto de saqueo. Y por eso estoy muy feliz de estar hoy aquí, porque si lo que pretendemos es construir una internacional progresista que contrarreste a esa internacional reaccionaria del miedo, de la mentira, del saqueo, necesitamos inspirarnos en pueblos que hayan afirmado con dignidad su soberanía frente a cualquier injerencia y la solidaridad con otros pueblos. Y si ese pueblo existe, tiene un nombre: México. Y como el pueblo de México ha demostrado históricamente ejercer esa dignidad, esas derechas radicalizadas, estadounidenses, españolas, las que montaron redes neofascistas como Atlas Network, van a hacer todo lo posible, lo sabemos, para conspirar contra los gobiernos de la transformación mexicanos y contra el pueblo mexicano que ha generado estos gobiernos. ¿Por qué? Porque efectivamente no soportan que México tenga una presidenta mujer, feminista, con coraje, dispuesta a defender lo público, a reindustrializar el país y a exigirle a las empresas transnacionales extranjeras que cumplan con la ley y que paguen los impuestos como todo el mundo. ¿Por qué? Porque no soportan que mientras, en mi caso, en Madrid, tenemos una alcaldesa clasista que remata la vivienda social, que le pone una alfombra roja a los grandes fondos buitres, México tenga, como acabamos de ver, una jefa de gobierno que es otra mujer valiente como Clara Brugada, dispuesta a ponerle límites a los grandes especuladores y a trabajar junto a los más humildes para hacer efectiva las utopías que defendió en Iztapalapa. Pero esas derechas radicalizadas, clasistas, xenófobas, LGTBI-fóbicas, violentas, tanto en España como en los Estados Unidos, no solamente tienen un problema con México, lo tienen también con toda la América que se resiste a ser colonia y que se resiste a ser saqueada. Lo que personajes como Trump, como Abascal, como Aznar, el amigo de Felipe Calderón, no soportan es efectivamente que el pueblo brasileño haya persistido en elegir presidente a un tornero mecánico que no se deja dar ni una sola lección por el matón de Donald Trump. Lo que no soportan es que Colombia tenga efectivamente un presidente como Gustavo Petro, que es uno de los pocos que ha roto relaciones con Israel y ha decretado el embargo efectivo de armas para decir alto y claro: malditos los que propugnan el genocidio, malditas las empresas y los bancos que se benefician del genocidio, malditos los que con cada niño o niña palestino asesinado por el hambre, por las bombas,
está lanzando un mensaje de muerte para toda la humanidad. Y lo que esas derechas tampoco soportan, como acaban de ver, es que países como Ecuador sigan teniendo dirigentes valientes, incorruptibles, como nuestro compañero Andrés Arauz, uno de los economistas más brillantes que ha dado América Latina. O que en Colombia, gracias a un pueblo luchador y a compañeros de una enorme integridad moral como Iván Cepeda o como mi querida amiga María José Pizarro, hoy haya sido condenado a 12 años un criminal indecente como Álvaro Uribe, más conocido como el señor Matanza. Gracias, Colombia. Y esas mismas derechas radicalizadas son las que jalean en Argentina a un personaje desquiciado como Javier Milei, que está hundiendo los salarios, que está destruyendo la ciencia, la salud, todo lo público, mientras reprime a los jubilados o intenta proscribir efectivamente sin pruebas a la principal dirigente de la oposición argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para la que hoy pido aquí su libertad. Cristina libre, claro que sí. Y frente a esto, es obvio que la Europa de la que vengo no puede dar lecciones hoy, porque esa Europa ha perdido el alma en Gaza, ha perdido el alma en la frontera sur, que ha convertido el Mediterráneo en una gran fosa, en un gran cementerio, y por su política indecente con muchos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, que son los que la mantienen en pie y sin embargo no son reconocidos como ciudadanos. Pero tampoco podemos confundir a Europa o a la Unión Europea con los pueblos de Europa, como no podemos confundir al gobierno de los Estados Unidos con el pueblo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos internacionalistas y porque yo tengo claro que todos los diputados y diputadas de los Estados Unidos que hoy están aquí, como Ilhan, son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Que todos y todas las hijas e hijos de Walt Whitman, de Angela Davis, de Martin Luther King, de tantas migrantes mexicanas, guatemaltecas, hondureñas, que luchan por los derechos en los Estados Unidos y que seguramente son los que están impulsando a Zoran Madmani a la alcaldía de Nueva York, son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y porque tengo muy claro también que igual que España ha generado unas derechas neofranquistas, clasistas, racistas, sexistas, hay cientos de miles de migrantes en España de origen latinoamericano, de toda África, que se oponen a esas derechas y que son amigos y amigas de los pueblos del sur global. Hay miles de españoles, de vascos, de catalanes que no olvidan la generosidad con la que el pueblo de México les abrió las puertas durante la dictadura en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Hay miles de gallegos, de castellanos, de canarios que no olvidan a los anarquistas y a los republicanos que fundaron escuelas mexicanas como la Bartolomé Cosío, donde estudió la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso son amigos y amigas de este México que se está planteando ciertamente una alternativa humanista a un tecnocapitalismo neoliberal financiarizado que está llevando el planeta a su destrucción. Y sí, como decía Bertolt Brecht, no podemos hablar de neofascismo si no hablamos del capitalismo que lo genera. Y si no somos capaces de combatir ese capitalismo ecocida, racista, sexista y a menudo imperial. Y como decía otro revolucionario, el italiano Antonio Gramsci, el fascismo suele ser la respuesta a una revolución que no se ha hecho o que ha fracasado. Ahora, si ustedes me preguntan a mí por qué creo yo que la ultraderecha todavía no consigue avanzar en México, yo creo que hay una razón importante, que este es el país que en 1910 protagonizó una gran revolución, una de las revoluciones más libertarias y profundas del siglo XX, que no ha podido ser revertida en sus aspectos básicos y cuya memoria pervive en el corazón de sus pueblos campesinos, indígenas, que se siguen movilizando hoy en defensa del agua, en defensa del medio ambiente, en defensa de los derechos comunes y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Por eso creo... Claro que sí.
Por eso, efectivamente, compañeras y compañeros, y acabo con esto, creo que los frentes amplios que necesitamos para resistir a la ultraderecha, para resistir el crecimiento del neofascismo, no pueden declararse simplemente democráticos. Tienen que asumirse, lo dijo Álvaro, lo dijo Andrés, como proyectos con vocación revolucionaria. Con vocación revolucionaria, de transformación radical de todo aquello sin lo cual la humanidad estará en peligro. Así que vaya pues mi agradecimiento efectivamente a ese México rebelde que no se rinde y que en la colonia, con la independencia y en 1910, de la mano de Zapata, de Villa, antes de los hermanos Flores Magón, de las Adelitas trepadas a sus trenes, sigue abriendo caminos de justicia y libertad. Y como decía Álvaro García Linera, que sean los jóvenes y las jóvenes, mexicanos, mexicanas, los jóvenes y las jóvenes de toda América y de todo el mundo, los que continúen ese legado revolucionario que México nos dio. ¡Que viva el México revolucionario!